A todos mis hermanos, un feliz Santo Sábado. Esta noche vamos a continuar entonces con el estudio, revisando esos fundamentos operacionales que deben seguirse en los centros médicos misioneros. En nuestro estudio pasado, revisamos que la calificación para ser obrero médico misionero o evangelista o instructor bíblico o llámese como se llame al servicio que usted ha sido llamado, esa calificación, ese diploma, esa aprobación, pues la da el Señor, ¿verdad? Y que esas cualidades que debemos tener como siervos del Señor, solamente las podemos aprender de nuestro modelo, del gran médico, que es el Señor Jesucristo. También dijimos que Él es el que aprueba, Él es el que determina, ¿sí? Y que Él es el que califica, Él es el que nos capacita, Él es el que nos capacita como sus discípulos y nos capacita para vivir y obedecer sus mandamientos. Estuvimos revisando el tema, hermanos, esas credenciales que debemos tener es seguir el modelo que Jesús nos dejó. Esas son las credenciales que tenemos como misioneros. Ese es nuestro diploma, la aprobación de Dios. No nos olvidemos de esto. El diploma y las credenciales son esos, ¿sí? Que el cielo otorga. Nuestra carta magna para trabajar, la orden de Cristo, de ir y hacer las cosas que Él nos ha mandado que hiciéramos todos, ¿no? Aquí en el punto 7, no sé si recuerdan, hermanos, donde nosotros, antes de esto, habíamos mencionado que el poder y la autoridad por la cual obramos es el nombre de Jesús. Y mencionamos en aquel entonces, sí, que Pedro, cuando fue al templo y se encontró con una persona discapacitada por mucho tiempo, ¿cierto? Paralítico, enfermo, que pedía limosna en la puerta del templo, Pedro le expresó unas palabras bien importantes. Él le dijo, ni tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿Por qué ponéis los ojos en nosotros como si con nuestra virtud o piedad hubiésemos hecho andar a éste? Y en la fe de su nombre, a este que vosotros veis y conocéis, ha confirmado su nombre. Y la fe que por él es, ha dado a este esta completa sanidad en presencia de vosotros. Cuando una persona va a cumplir una misión, pues vamos en el nombre de Jesús. ¿Sí? Es en el nombre de Jesús que vamos y el poder de Dios obra. Los discípulos habían de realizar su obra en el nombre de Cristo. Nosotros oramos en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Cristo. Vamos a predicar en el nombre de Cristo. Cuando el Señor nos permite ir y hacer algún tratamiento para prevenir o sanar, pues lo hacemos todo en el nombre de Cristo. No debemos hacer nada en nuestro nombre ni en el nombre de ninguna iglesia, ninguna denominación, en nombre de ningún hermano, de ningún ministerio, sino en el nombre de Jesús. No solamente debe presentarse la verdad en las asambleas públicas, debe realizarse obra también de casa en casa. Avance esta obra en el nombre del Señor, en el nombre del Señor. Los que están empeñados en ella tienen los ángeles del cielo como sus compañeros. Apreciados hermanos, cualquiera que sea la obra que empeñemos, bien sea de orar, de estudiar, de predicar, de distribuir literatura, de ir a visitar enfermos, cualquiera que sea la obra, de ir a ayudar a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, cualquiera que sea la obra,
tenemos que saber que los ángeles del cielo son nuestros compañeros. Son enviados por el Espíritu Santo, que es el representante de Cristo en esta tierra. Algunos requerirán una preparación especial para esta obra. Claro que sí. Algunos vamos a necesitar entrenarnos, capacitarnos. Miren lo que dice. Todo miembro de iglesia debe ser un misionero médico que siga el patrón del ministerio dado por Jesús, que siga ese modelo, ¿sí? Dice el ministerio de la bondad, ahí está la cita, ¿no? Tomos 5, 7, 8 y 9. A ver, va a mencionar algunos libros, ¿no? Donde está el patrón dado por Jesús. El ministerio de la bondad, testimonios, tomos 5, 7, 8 y 9. Consejos sobre salud, el deseado de todas las gentes, palabras de vida del gran maestro, el evangelismo, llamado al evangelismo médico, medical ministry, y allí dice, leas el capítulo La Comisión Médico Misionera. Para más información sobre esto, tenemos que ir a esos libros a informarnos sobre el modelo que Cristo siguió. Hay dos frases que nos dicen que algunos sentirán el deber a obtener una preparación especial. Claro, hermanos, una preparación especial en las líneas médicas para pasar los requisitos de los exámenes legales para titularse a practicar como médicos profesionales. Bueno, voy a repetir esto. Hay dos frases que nos dicen que algunos sentirán el deber, entre comillas, a obtener una preparación especial en las líneas médicas para pasar los requisitos o aprobar los requisitos de los exámenes legales para titularse a practicar como médicos profesionales. Según la manera en la cual tal preparación debe suplirse, se nos ha dado la instrucción. Si hay requisitos legales que hacen necesario para nuestros estudiantes el deber de tomar cierto curso de estudio, permítase que nuestros centros educacionales enseñen tales estudios adicionales en una manera consistente con la educación cristiana. Bueno, aquí se nos hace la aclaración. Si hay alguien que siente la necesidad de capacitarse como médico, misionero, ¿cierto? Como enfermero, pues que esa educación no la obtenga de los centros de educación papal, de los sistemas que están corrompidos, sino que dice que esos estudios o ese cierto curso de estudio se debe permitir que nuestros centros educacionales enseñen tales estudios, o sea que aquí se requiere que exista un centro educacional. Si no hay un centro educacional donde los obreros se puedan preparar, ellos tendrán que acudir a los centros de preparación del mundo. Y ya sabemos, hermanos, las condiciones que van a tener que pasar, ¿cierto? Estos estudiantes en esos centros, en lugar, en lugar de tomar esos estudios de una manera consistente con la educación cristiana. Hermanos, todos los estudios a los cuales nosotros nos sometamos para obtener una preparación especial, para, para que se nos capacite, bien sea como evangelistas, bien sea como médicos, misioneros, ¿sí? Bien sea como instructores bíblicos, bien sea como instructores de cocina. Todo esto debe hacerse a la manera de Dios y de una manera que esté de acuerdo con, con los centros educacionales que están de acuerdo con la educación cristiana. Acá en Colombia no tenemos ni una sola escuela de iglesia, ni una sola. No tenemos ni un solo instituto o una institución, por así decirlo. No tenemos. En otros países hay algunos hermanos que sí tienen, ya tienen esos centros de preparación, esos puestos de avanzada. Estoy hablando con un hermano que vive en Nashville, él es mexicano y
está incursionando apenas en el mensaje adventista genuino del historicismo. Y me sorprende escucharlo hablar a él de que tiene 3 escuelas de niños allá en México, 3 escuelas, y ha leído todos los libros de la educación y está poniendo en práctica eso. Y a pesar de que no tiene todavía él la sana doctrina, ha puesto en práctica esa parte. Entonces nos preguntamos, hermanos, si estas personas, el Señor las ha motivado a hacer esto, ¿cuánto más a nosotros que para la gloria de Dios conocemos la sana doctrina y la manera correcta de educarnos, la manera correcta de prepararnos como evangelistas, como pastores, inclusive, hermanos? Nosotros no vamos a hacer un curso de pastor en una universidad donde el sistema de educación no tiene nada que envidiarle a un sistema de educación papal, ¿sí? No vamos a ir a esas instituciones a buscar títulos y a hacer competencias de la educación papal. Tenemos que ahora, por ahora, hermanos, instruirnos a manera personal y buscar a nivel mundial a estos hermanos que ya tienen experiencia para que nos compartan sus experiencias, pero nosotros mismos nos podemos educar, hermano, a manera individual para ser médicos misioneros. Y entre nosotros nos podemos reunir para estudiar. Dios permita que ese día que anhelamos todos llegue pronto, el día donde podamos tener una institución donde podamos reunirnos, capacitar y capacitarnos. Entonces, eso es muy importante, hermanos. Si hay requisitos legales que hacen necesario para nuestros estudiantes el deber de tomar cierto curso de estudio, permítase que nuestros centros educacionales enseñen tales estudios adicionales de una manera consistente con la educación cristiana, ¿sí? Deben de arreglar a llevar a sus estudiantes al punto de la enseñanza literaria y científica que les sea necesario. O sea, hermanos, tenemos una responsabilidad. Nosotros debemos capacitar a las personas que así lo quieran, jóvenes, señoritas, adultos, para recibir la enseñanza literaria y científica que les sea necesaria. En esa educación científica, obviamente, hemos de descartar el método científico, hemos de descartar la teoría de la evolución, hemos de enseñar la realidad y la verdad de la creación, la Biblia, y hemos de investigar en el campo directamente y ver las maravillas que Dios nos enseña a través del suelo, a través de la planta, de los animales, ¿sí? La ciencia de Dios. Pero también, junto a eso, hemos de estudiar la ciencia de la salvación, ¿sí? La ciencia de la salvación. Esa debe ser nuestra tarea. Llevamos algunos unos pocos años, otros llevan más años, pero estamos estudiando en esa universidad de Cristo que no da diplomas terrenales ni calificaciones terrenales, ¿sí? Estamos preparándonos para el cielo, pero aquí y ahora es donde nosotros nos debemos capacitar. Y hermanos, un día nos hemos de graduar cuando se cierre la gracia y cuando el Señor venga por su pueblo y nos lleve al cielo. Allá se nos otorgará una corona, la corona de la vida eterna, ¿sí? Esa será la gran recompensa, hermanos. El punto número 8 dice, pero esta no será nuestra obra principal. ¿Cuál será la que no será nuestra obra principal, hermanos? Vamos a ver. Haya siempre sencillez en la obra de la escuela. Ningún argumento es más poderoso que el éxito basado en la sencillez. Recordemos, hermanos, que nuestras instituciones deben ser sencillas, las edificaciones sencillas, pequeñas, ¿sí? Sobre todo si están en las ciudades. Ningún argumento es más poderoso que el éxito basado en la sencillez.
Podéis tener éxito en la formación de médicos misioneros sin tener una escuela acreditada para producir médicos capacitados para rivalizar con los del mundo. Miren qué claro que está esto, ¿verdad? Sí es posible tener éxito en la formación de médicos misioneros sin la necesidad de tener una escuela acreditada por el gobierno o una escuela. Recuerden que las escuelas, para poder funcionar, deben tener una licencia de funcionamiento, una licencia que da la Secretaría de Educación. Si esas escuelas no tienen la licencia o el permiso de la Secretaría de Educación, pues no son acreditadas. ¿Qué quiere decir eso? Que los títulos obtenidos ahí no sirven para ir a competir o para ir a trabajar en una institución que exija un diploma. Pero nosotros tenemos la acreditación del cielo y el Señor es el que nos otorga esos diplomas. Y nosotros no hemos de capacitar personas para que vayan a servir a Roma o para que o pretendan enriquecerse con ese trabajo que han aprendido. Los misioneros que se van a capacitar o que nos estamos capacitando es para servir y para ayudar en la salvación de las personas. No estamos pensando en llenarnos, en lucrarnos, ¿cierto? Ni en cobrar grandes sumas de dinero por las matrículas, nada de eso. Estamos pensando es en la salvación de las personas y en la salvación de nuestras familias, de nuestros hijos, también, ¿sí? Así que no necesitamos una escuela que sea acreditada para producir médicos capacitados para ir a competir con los médicos del mundo. Hermanos, no estaríamos haciendo nada si nosotros empezamos a producir o a graduar personas para que se vayan al mundo a competir como médicos. Nosotros estaríamos haciendo un buen trabajo si nos capacitamos y capacitamos para que sean obreros médico misioneros, sin ánimo de lucro, sino de sostén propio, lo necesario para subsistir y para llevar adelante la obra. Hermanos, esto es un desafío, porque los jóvenes y muchas personas tendrán que renunciar, perdóname, tendrán que renunciar a sus sueños. Muchos de nosotros tendremos que echar en el bote de la basura, como dijo el apóstol Pablo, todo eso lo tengo por basura. Los títulos, los honores, los diplomas, la- las, 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 quizás los nombramientos, ¿sí? Tenerlo por basura para servir a Cristo. Muchos jóvenes tendrán que renunciar a ese sueño de tener un día que vestirse una toga y ponerse un birrete para ser graduados con la educación papal. Tendrán que hacerlo. Muchos tendrán que renunciar a sus sueños temporales y terrenales, ¿sí? Para poder entender realmente la verdadera educación. Tendremos que hacerlo, hermanos. Y de hecho muchos lo estamos haciendo, ¿sí? Bueno, los estudiantes deben recibir enseñanzas prácticas. Cuanto menos contéis con los métodos del mundo, mejor será para los estudiantes. Entonces, no vamos a seguir modelos de educación del mundo, ni en sus materias, ni en sus horarios, ni en la forma en que enseña el mundo la educación. ¿Sí? Debiera cultivarse principalmente el arte de cuidar a los enfermos sin hacer uso de medicamentos tóxicos. Tremendo esto, hermanos. Es un desafío, pero el poder de Dios obra y nosotros debemos ser obreros de fe. Tenemos que enseñarle a la gente que sí es posible prevenir y recuperar la salud y tratar la enfermedad y aliviar el dolor sin necesidad de drogas venenosas, porque el que obra es Dios.
a través de los sencillos agentes de la naturaleza. Y si, y si Dios nos ha llamado a hacer esto es porque Él no nos va a dejar chasqueados, pero nosotros debemos hacer nuestra parte, ¿verdad? Entonces, sin hacer uso de medicamentos tóxicos o drogas venenosas, y de acuerdo a la luz que Dios ha dado, la única manera correcta de prevenir y sanar, la que Dios aprueba, ¿sí? La que Dios aprueba. Hermanos, si nosotros estamos enseñando doctrina incorrecta a la palabra de Dios, estamos siendo desleales, estamos siendo infieles, estamos traicionando la causa de Cristo, estamos en apostasía. Si enseñamos doctrina que no es correcta a lo que dice la Biblia y al espíritu de profecía. Igualmente, si nosotros enseñamos, apoyamos métodos de curación que no son la forma correcta que Dios aprueba, estamos siendo traidores, estamos siendo desleales, estamos apoyando la apostasía y estamos en apostasía. Entonces, hermanos, eso debe quedar claro. Por esta semana se mencionó el asunto de la dieta plana de Nimer Simeón, un método de curación que este falso científico de la corporación se inventó para llevar a muchos a la enfermedad y a la muerte, porque hay testimonios de personas que se han muerto practicando este método de la dieta plana, ¿sí? Los que apoyan la dieta plana están traicionando la causa, están siendo desleales, están en apostasía. No tenemos otro nombre para ellos, porque apostatar es alejarse de los principios básicos, de la verdad. Y se puede apostatar en la doctrina, se puede apostatar en la parte moral, pero también se puede apostatar en la parte de la salud. Eso también se llama apostasía. Y una persona que practica eso o que apoya eso y que prolifera con eso, pues está en apostasía. No tenemos otro nombre para eso. Voy a seguir, ¿sí? Eh, dice, sin hacer uso de los medicamentos tóxicos, ¿no es cierto? Los estudiantes deberían salir de la escuela sin haber sacrificado los principios de la reforma pro salud ni su amor hacia Dios y la justicia. Así tienen que egresar los estudiantes de la escuela misionera de sostén propio, ¿sí? Sin sacrificar los principios de la reforma pro salud. No, que yo aprendí unas terapias allá en un centro naturista y que todo es natural. Hermanos, hay muchos que desconocen hasta el término de lo que es naturista. El naturista acepta como método de curación todo lo que es natural. Entonces puede usar la coca, puede usar la marihuana, puede usar el yagé, porque eso es natural, pero no es la manera correcta que Dios aprueba. Entonces los naturistas, los homeópatas, los reflexólogos, los que practican la quiropraxis, la hemoterapia y todas esas terapias y todas esas prácticas del yoga, esas prácticas de las religiones orientales, no, eso es una manera contraria de sanar, ¿sí? Eso no es aprobado por Dios. Dios tiene una sola manera correcta de prevenir y sanar, que es actuando a través de los agentes sencillos de la naturaleza, como el agua, el aire puro, el descanso adecuado, la alimentación adecuada, la confianza absoluta en Dios, la dependencia de Dios, la abstinencia, el ejercicio útil, el aire puro, el sol. Dios puede obrar a través de los agentes naturales. Sí, actúa, pero los naturistas utilizan una serie de técnicas contrarias a las que Dios aprueba, ¿cierto? Bueno, el hermano Jorge dice,
Ayurveda. Debe ser, hermano Jorge, ¿nos puede aclarar si es algún método que se utilice para la sanación o qué significa eso, por favor? Adelante, hermano, con toda confianza. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches, Dios me los bendiga, feliz santo sábado para cada uno de ustedes. Sí, Amén. hermano, la Ayurveda es una técnica oriental que tiene que ver con plantas, pero también tiene que ver con alcohol. Es como una especie de homeópata, pero, pero ¿qué? Pero eh, oriental, pero tiene que también ver con el yoga, un poco de cosas, yoga y otras cosas. Entonces es de cuidado. Yo Ok, les mi hermano. comentaba, yo le comentaba al hermano, discúlpeme que le tomo unos minutos. En el tema, lo que pasa fue que se me dañó el computador, hermano, pero estoy tratando de verificar cómo hago el tema de lo que le dije, lo que es natural, pero que no es natural. Y una de las cosas que yo le iba a decir es, hay muchos hermanos que ahorita están siendo engañados con esas pomadas de marihuana, de coca, de todas esas cosas, y que porque les sana y todo el cuento, no, eso no les sana. Lo que pasa es que eso como son digamos así que digo, opioides, entonces generan una tranquilidad en el cuerpo, pero no sanan. Entonces se están engañando. Y además de eso, como es marihuana y como es coca, entonces cuando se la aplican, pues, hermano, con el tiempo se vuelven adictos a eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Gracias, hermano. Gracias a usted, hermano. Gracias por su aporte. Y bueno, hemos mencionado, ¿no? Esta serie de técnicas incorrectas o de falsa curación. Eso de que le ven el iris, eso se llama iridología. Eso de que le ven las palmas de las manos y las palmas de los pies, la reflexología. Y que le frotan ahí, le soban porque le soban el pie, porque aquí está el centro del hígado, aquí está el centro del riñón, aquí está el centro del páncreas. Eso de la hemoterapia, de sacarle un poquito de sangre acá y aplicársela acá para sanar el dolor. Prácticas que no son aprobadas por Dios. Muchas de esas prácticas inventadas por la nueva era, inventadas por Satanás. La única manera correcta de prevenir y sanar está en las Sagradas Escrituras y para nosotros que aceptamos el don de profecía en la hermana White, en los libros inspirados que ella escribió, inspirados por el Espíritu Santo, donde se dieron los consejos de la alimentación adecuada, de la abstinencia, del uso del agua, del ejercicio útil y todas las recomendaciones que sabemos. ¿Sí? Miren esta parte de importantísima, hermano. Nuestros jóvenes no deben depender por completo en las escuelas que les dicen que para terminar este curso de instrucción debe tomarse este estudio u otro estudio, estudios que no serían beneficiosos para aquellos que solamente desean darle al mundo el mensaje divino de salud y paz. No les beneficia de a mucho ir a nuestros jóvenes a estas instituciones. En la educación que muchos reciben, existen asignaciones que no son esenciales sino censurables. Vuelvo a repetir, en la educación que muchos reciben, existen asignaturas o materias, quiere decir, que no son esenciales sino censurables. Hermanos, en muchos centros de estudio les dan psicología, les enseñan mariología. Mariología. Tienen que aprender los dogmas de María, tienen que participar de eso. Inclusive, hermanos, a muchos profesores, para poderles dar el trabajo, los obligan a hacer un curso de Mariología. Y eso, hermanos, eso no es esencial, sino censurable, dice. Debemos instruir a los estudiantes en la preparación pronta para el servicio a sus semejantes. Habrán muchas técnicas falsas, ¿cierto? Aquí mi hermano nos comparte y dice, la medicina
ayurvédica es holística, al igual que la homeopatía, hermanos, lo que significa que tiene una visión integral del cuerpo y la mente. El Ayurveda no solo trata las dolencias físicas de una persona, sino que también cambia los hábitos de vida para ayudar a mantener o mejorar la salud. Hoy en día, hermanos, estamos inundados de todo este tipo de prácticas de falsa curación y el diablo está actuando y está entrampando muchos se ven entrampados por esto. Bueno, los que desean, ya sabemos, hermanos, la clase de Perdón, mi educación. hermano, Sí, hermano. perdón, mi hermano, otro aporte. Resulta que esta semana me pegué, o sea, una asombrada pero impresionante, hermano. Hay un grupo de personas que se están reuniendo a nivel mundial y está tomando un auge impresionante, que han encontrado unos secretos en la Biblia, que por qué era que Matusalén pues tenía bastantes años, que por qué Noé, que por qué todos los patriarcas tenían esas cuestiones. Decía que era como una especie de, o sea, hacer una oración, pero al hacer esa oración, estar en comunión con Dios, con el Creador, según lo que dicen ahí, se abría, y me acordaba yo de el libro de La verdad acerca de los ángeles, acerca de que cuando uno ora, tiene como una conexión eléctrica con el cielo. ¿M? Entonces, ellos estaban más o menos diciendo eso, de que había unas frecuencias, que habían unos científicos que ya están investigando y ya lo están haciendo, que con unas frecuencias usted entra supuestamente al trono de Dios y que entonces el cuerpo se regenera y que hay personas que, oiga, impresionante, se están sanando milagrosamente. Yo decía, uy, pero mire hasta dónde estamos llegando, hermano. Entonces, estoy haciendo esa investigación, ya tengo un poco de material, pero para mostrarle a los hermanos. Ok, Gracias. hermano Jorge. Muchas gracias. Bueno, pues es sorprendente, ¿no? Tantas teorías que el diablo inventa. Hermanos, ese asunto de la dieta plana, que es un asunto defendido por la Corporación Adventista y el falso sostén propio, y los seguidores de Nimer Simeón, ese asunto de la dieta plana es una cosa bien seria, hermanos. Ellos lo ponen como una dieta de transición para después llevar a Génesis 1:29, pero en ese proceso lo ponen a renunciar al consumo de frutas, lo ponen a comer carne, lo ponen a comer, a tomar leche, a comer huevos, y en ese proceso, pues obviamente lo embotan y las personas que continúan con eso se debilitan y hasta hay testimonios de personas que se han muerto con eso. Y se llaman científicos. Inclusive, yo leí por ahí esta semana de personas que estaban reclamando para Nímer Simeón el premio Nobel. Es un peruano él. Y dicen estos, los que han leído y muchos han participado de esto, hermano. Entre nosotros hubieron hermanos que salieron a decir que estuvieron engañados con eso. Y hay una hermana que me contaba y dice que estos de la dieta plana y la nutrigenética enseñan que en esta tierra se puede revertir toda enfermedad y aún la vejez, aún las canas. Y eso es contrario a lo que enseña la palabra de Dios. Revertir la edad, revertir la vejez es tiene una connotación, hermanos, de no querer morir, de no pensar en la muerte, ni en la preparación, ni en el cierre de la gracia, sino volver al hombre inmortal sin que esa inmortalidad sea dada por Cristo. Y bueno, si el hermano se queda asombrado de eso, pues hay muchas cosas más que nos asombran.
Y no es maravilla, no es maravilla, porque los discípulos de Satanás se visten como ángeles de luz y entrampan y engañan a la gente. Entonces, hermanos, sigo leyendo. Los que desean proseguir con éxito la obra médico-misionera en relación con la obra del mensaje del tercer ángel. Por favor, nunca desliguemos, hermanos, la obra médico-misionera, que es el brazo derecho del mensaje del tercer ángel. Por un lado, prevención y salud de la enfermedad y del dolor, pero por otro lado, la doctrina y la advertencia del mensaje del tercer ángel. Deben estimar, noten, los que desean proseguir con éxito la obra médico-misionera en relación con la obra del mensaje del tercer ángel, los que desean de verdad ser médicos misioneros de Dios, genuinos, ¿qué tienen que hacer? Deben estimar cada vez menos la enseñanza según el ideal del mundo. Eso está escrito en Joyas de los Testimonios, tomo 3, página 374. Los que de verdad quieran servir a Dios, querramos servir a Dios y educarnos y ayudar a otros, tenemos que estimar cada vez menos, ¿sí?, esa educación según el ideal del mundo. A mí no me tiene que interesar ya un título terrenal, un diploma, un grado. A mí ya no me tiene que interesar eso. A mí me tiene que interesar las credenciales y el diploma del cielo. Y me tiene que interesar la preparación idónea para servir y ayudar, hermanos, en la predicación del mensaje del tercer ángel y ayudar en la salvación de las personas. Eso es lo que me tiene que interesar. Pero qué tristeza, hermanos. Vemos entre nosotros eruditos apoyando y practicando la nutrigenética y la dieta plana. Vemos a otros apoyando la quiropraxis, a otros con la hemoterapia, a otros con la homeopatía. Qué tristeza que da ver la ceguera espiritual en la que se ha caído, ¿verdad? Da tristeza, pero hermanos, la sierva del Señor dice que nuestra prueba, nuestra mayor prueba, será cuando la mayoría nos abandone. Esa será nuestra prueba. Cuando los campeones de la verdad sean pocos, entonces debemos sacar valor de su cobardía, calor de su frialdad y lealtad de su traición. ¿Sí? A estos jóvenes que se están preparando, debe enseñárseles a obedecer la conciencia, y cuando sigan concienzuda y fielmente los buenos métodos en el tratamiento de las enfermedades, esos métodos terminarán por ser reconocidos como preferibles a los que están en boga y que implican el uso de drogas tóxicas. A ver, hermanos, yo quiero hacerles una pregunta. Si ustedes encuentran alguno de nosotros y que en su canal tenga como método de enseñanza la falsa curación, ¿ustedes podrían confiar en la palabra o en el ministerio de esa persona? No, ¿verdad? Ninguno de nosotros podría confiar en el ministerio ni en la palabra de esas personas. ¿Cómo es posible que habiendo tanta luz, estas personas se atrevan a mantener en sus canales este tipo de prácticas que no son aprobadas por Dios, como es la quiropraxis, que se atrevan a promocionar la dieta plana? ¿Cómo es posible eso? Bueno, es posible solamente porque está escrito que
en los tiempos finales, muchos iban a apartar su oído de la verdad y se iban a volver a las fábulas, y que muchos se iban a poner a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios, y que la apostasía iba a ser de carácter asombrosísimo. Solamente en ese sentido es posible y es concebible entender por qué puede pasar. Pero aquí se nos dan claras instrucciones, ¿sí? Que esos métodos deben ser reconocidos como mejores que los métodos del mundo. No podemos comprometer nuestros principios para alcanzar los requisitos educativos del mundo. Esto que vamos a estudiar aquí, hermanos, pues quizás para muchos es molesto, ¿no? Para otros es frustrante. Para otros quizás lleguen a pensar, mi reputación, o sea que yo me voy a quedar sin tener un título en esta tierra. ¿Qué va a decir la familia? ¿Qué va a decir mis amigos? ¿Qué van a decir mis hermanos? O sea, es un desafío, hermanos, porque muchas veces asistir a estos centros educativos a cursar materias o asignaturas que son censurables comprometen nuestros principios, los comprometen. Entonces, no podemos comprometer nuestros principios para alcanzar los requisitos educativos del mundo. O sea, solamente para tener un título, llámese de lo que se llame, para tener un diploma, para tener unas credenciales, hemos de sacrificar o comprometer nuestros principios para poder tener esos títulos y cumplir requisitos educativos del sistema papal o del mundo. Entonces hay una pregunta acá. ¿Debemos presentarle al mundo que nuestros médicos siguen las prácticas mundanales antes de que los califiquemos como médicos exitosos? Es una pregunta. Esa es la pregunta que hoy prueba la fe de muchos de nuestros hermanos. Y claro que es probada la fe, hermanos. Claro que es probada nuestra fe. Porque cuando se nos llama a decidir, eh, las personas piensan en lo terrenal. Y es una dura prueba para muchos. Para otros no es tan duro, es una fortaleza. Pero para otros es una dura prueba, hermanos. Esa es la pregunta que hoy prueba la fe de muchos de nuestros hermanos. Que ningún hermano desagrade al Señor al defender sus ideas de que necesitamos obtener de los no creyentes una alta educación que no ha sido especificada por el Señor. Entonces, ¿qué pasa cuando los hermanos piensan y dicen, no, es que eso de la homeopatía, es que eso de la dieta plana, ese es el método correcto que Dios aprueba? ¿Qué causa eso, hermanos? Aquí dice claramente que ningún hermano desagrade al Señor al defender sus ideas de que necesitamos obtener de los no creyentes una alta educación que no ha sido especificada por el Señor. Nosotros no tenemos nada que aprender de los corporativos, de los mundanos, de los evangélicos, de los krishnas, de los nada que aprender. No tenemos nada que aprender con el ecumenismo o del ecumenismo. Nada. Tenemos la palabra de Dios, tenemos los escritos de los pioneros fieles, los que fueron fieles, tenemos los escritos del Espíritu de profecía, tenemos el campo, tenemos la naturaleza, tenemos a Cristo. De ello debemos aprender. Pero ¿qué tenemos que aprender, hermanos? De los no creyentes que nos tratan de ofrecer una alta educación que el Señor no recomienda ni aprueba. No tenemos que aprender. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. También aplica. La representación del Gran Maestro debe considerarse como una revelación autosuficiente. Aquellos en nuestras líneas que califican como médicos deben recibir la educación que está
en armonía con las verdades divinas. O sea, en el sostén propio, ¿quiénes son los médicos? Los que se preparan, los que se educan, no en las instituciones papales, ni en las instituciones mundanales, sino los que reciben una educación que está en armonía con las verdades divinas. Y esa persona puede ser usted. Usted puede estudiar y capacitarse como médico misionero al estudiar los libros y las verdades de la palabra de Dios y recibir una educación que está en armonía con las verdades divinas. Hay quienes os sugerirán que a fin de tener éxito en vuestra profesión debéis ser políticos. Qué triste esto, que a veces debéis apartaros de la estricta rectitud. Por estos días me tocó ver el caso de aquí en la ciudad donde vivimos, de un joven que fue a estudiar a la UNAC, que es la universidad, la Corporación Adventista Universitaria de Colombia, y que después de graduarse, por estos días, se ha lanzado al consejo, hermanos, se ha lanzado a la política, ya anda haciendo campaña política, y así como él, habrán muchos en otras partes. Hermanos, aquí hay una censura para ellos. Hay quienes os sugerirán que a fin de tener éxito en vuestra profesión, debéis ser políticos. El cristiano no tiene por qué hacer política ni volverse político. El principio de separación de iglesia y Estado debe tener claro. Y volverse político a veces es apartarse de la estricta rectitud, porque la política corrompe. Y el Señor a nosotros no nos ha mandado a hacer política. El Señor nos ha enviado a servir y a predicar el Evangelio, el mensaje del tercer ángel. A eso nos ha mandado. No a ocupar cargos terrenales, ni a obtener ganancias deshonestas, porque ustedes saben lo que implica la corrupción política. Y si, y si, y si la persona con principios llega a ese estatus de político, como me dijeron una vez en una empresa que yo llegué a trabajar, a los 3 días de haber ingresado a trabajar, cuando me di cuenta de que esa empresa era una cueva de ladrones y que todos robaban porque era una empresa que tenía varias cadenas, manejaban el oro en compraventas, hoteles, otro tipo de negocios. Y cuando a los 3 días me llama el administrador de la empresa, por allá me encierra en una habitación porque ya en 3 días él se había dado cuenta que las cosas no estaban bien conmigo porque yo me había percatado de lo que estaba pasando y este administrador me dice, Carlos, aquí en esta empresa o te tuerces o te vas, o te tuerces o te vas. Y entonces yo le dije, bueno, yo prefiero irme. Y ese mismo día presenté la renuncia y hablé con la persona que era mi jefe, el dueño, y bueno, él sintió que era Dios el que me había llevado allí y que debía quedarme y bueno, empecé un proceso de opresión, de sufrimiento en esa empresa. Era un sufrimiento indecible que aquí está mi esposa al lado y yo llegaba de trabajar y me ponía a llorar de la tristeza y del maltrato que recibía en esa empresa, pero yo también entendí que el Señor me había llevado ahí no con el propósito de ganar dinero, sino de compartirle a ese pobre hombre
a ese pobre hombre el Evangelio, la verdad. Y bueno, gloria a Dios que el Señor me dio a mí la fortaleza para resistir. A los 6 años de trabajar allí, eh, se bautizó la esposa y un año enseguida se bautizó él. Lamentablemente, eh, fue dentro de la corporación y ahora él, como es un hombre adinerado, pues es el que sostiene ese templo y, y bueno, mm, es anciano de iglesia. Yo le comparto muchos de los temas míos, se los envío, a pesar de que las relaciones con él pues no terminaron bien y a los 10 años yo terminé mm, presentando mi renuncia, pero gracias a Dios había pasado ya por un proceso donde él y la esposa se habían bautizado y hasta ahora perseveran pues en el adventismo corporativo. No sabemos lo que la providencia de Dios tenga para ellos, pero ojalá que un día, al igual que nosotros despertamos, ellos puedan despertar. Hermanos, pero ¿por qué hablo de esto? Porque muchas veces en las profesiones, a todo nivel, se nos dice que para poder tener éxito tenemos que sacrificar principios y apartarnos de la estricta rectitud. Y eso pasa a nivel de médicos, pasa a nivel de contadores públicos, pasa a nivel, a todo nivel, apartarse de los principios de rectitud. El seguir métodos políticos nos meterá seguramente en dificultades. El que considera el favor de los hombres como más deseable que el favor de Dios, caerá bajo la tentación de sacrificar los principios en favor de la ganancia o el reconocimiento mundano. Recuerden, hermanos, que quienes vayan a aprobar, quienes están aprobando las leyes contrarias a Dios, llámese el aborto, que es un asesinato directo, llámese el matrimonio entre personas del mismo sexo, que es una contrariedad, es sodomía delante de Dios. Llámese ley dominical. Los que van a aprobar estas leyes lo van a hacer, se van a corromper solamente para agradar al pueblo y mantener su estatus. Y lo están haciendo. Y lo han hecho y lo seguirán haciendo. Entonces, no se nos aconseja a nosotros tener, sacrificar los principios en favor de la ganancia o el reconocimiento mundano. No podemos entrar a sacrificar los principios. Así se sacrifica constantemente la fidelidad a Dios. La verdad de Dios debe ser acariciada en el alma y conservada con la fuerza del cielo, o el poder de Satanás la arrebatará. Entonces, hermanos, la verdad de Dios debe ser acariciada en el alma y conservada con la fuerza del cielo, o si no, el poder de Satanás la arrebatará y muchos terminarán pisoteando la verdad. Nunca se debe rechazar la norma correcta, aunque el aferrarse a él le convierta en un mendigo. Bonita frase, ¿verdad? Nunca se debe rechazar la norma correcta, aunque aferrarse a él le convierta en un mendigo. Dios ha establecido una norma de justicia alta, elevada. Él ha hecho una distinción clara entre la sabiduría humana y la sabiduría divina. Todos los que trabajan en el lado de Cristo deben trabajar para salvar, no para destruir. La política mundana no debe llegar a ser la política de los siervos de Dios. La autoridad divina debe ser reconocida. La iglesia de Cristo en la tierra debe ser la que representa los principios del cielo. En medio de la horrible condenación de injusticia, decepción, robo y crimen, la iglesia debe brillar con la luz de arriba, la luz celestial.
En la justicia de Cristo ella deberá oponerse a la apostasía prevaleciente. En la iglesia, hermanos, en la justicia de Cristo deberá oponerse a la apostasía prevaleciente. No estamos llamados a apoyar la apostasía en ningún nivel, ¿sí? Estamos llamados a oponernos, a denunciarla, ¿sí? Y eso no es un trabajo agradable. Bueno, debemos tener instructores médicos que enseñan la ciencia de la curación sin el uso de las drogas. Hermano mío, si usted y yo aprendemos los métodos de prevenir y curar las enfermedades, los métodos correctos a la manera de Dios, también somos catalogados como hombres de ciencia. Debemos tener instructores médicos que enseñan la ciencia de la curación sin el uso de drogas. Hoy en día las personas que estudian medicina estudian o se preparan para formular drogas, solamente para formular drogas. Pero, ¿cuánta diferencia hay entre la verdadera curación, ¿cierto? Los verdaderos métodos de Dios con esos métodos mundanos y que destruyen la salud y que llevan a la muerte a las personas, adictos a medicamentos, drogadictos, adictos a las malas prácticas que quizás curan un dolor de cabeza, un dolor muscular, pero que dañan el hígado, el riñón, el páncreas y muchas personas terminan practicando hemodiálisis porque ya su riñón no les funcionó o sus riñones se deshicieron por el uso de las drogas y por la mala alimentación. Entonces, debemos preparar una compañía de obreros que seguirán los métodos de Cristo. Para eso nos tenemos que educar. Se me mostró a decir que en nuestra obra educativa deben comprometerse nuestros principios con el fin de cumplir con las normas mundanas. Imagínense, hermanos. Miren lo que dice. Se me mostró a decir que en nuestra obra educativa deben comprometerse nuestros principios con el fin de cumplir con las normas mundanas. Y eso pasó. Eso pasó. La escuela de Madison, tristemente, terminó desviándose del objetivo. Y ahora muchos institutos terminaron desviándose del objetivo, como el Instituto Harlan y otras instituciones educativas en muchos lugares, desviándose del objetivo y cumpliendo y comprometiendo los principios, cumpliendo con las normas mundanas. Hasta hoy lo vivimos en las universidades que se tienen que acreditar por los jesuitas. Tienen que buscar la aprobación de los jesuitas para poder ser reconocidos sus títulos que otorgan esas universidades. Entonces los jesuitas, y tenemos el caso, ¿cierto?, de, de estos hombres que vienen a sentarse a las aulas de las universidades adventistas, a sentarse a las aulas, estos supervisores, a sentarse y a escuchar cómo los pastores adventistas están enseñando las doctrinas que ellos se han comprometido a enseñar para poder ser reconocidos como universidad acreditada y poder graduar y que esos títulos sean válidos y competentes para poder trabajar en cualquier medio en el mundo. Hemos visto con nuestros propios ojos esa situación, ¿sí? El pueblo guardador de los mandamientos de Dios no debe unirse con el mundo para
realizar varias líneas de trabajo de acuerdo a los planes y sabiduría mundanales. No os unáis en yugo desigual, ni en educación, ni en doctrina, ni en, hermanos, haciendo campañas evangelísticas, haciendo campañas de salud, brigadas de salud, haciendo campañas de ir a barrer las calles, hasta de irle a pintar el templo a la Iglesia Católica, hermanos, reemplazando la verdadera obra médico-misionera. Nuestra gente está siendo probada ahora en si debiera obtener su sabiduría del maestro más grande que el mundo jamás ha conocido o seguir los dioses de Ecrón. Determinemos que no vamos a ligarnos ni tanto como un hilo a las políticas educacionales de aquellos que no disciernen la voz de Dios y que no escuchan sus mandamientos. Hermanos, el mundo está ofreciendo una educación contraria a los principios de la palabra de Dios y contraria a las leyes de Dios. Ellos no conocen los mandamientos, no los conocen, no los conocen. Por eso, hermanos, eh, gracias a Dios que por estos meses el Señor nos ha permitido hacer énfasis en la eternidad de la ley de Dios, imprimir unos volantes, enviarlos a los hermanos y en esta semana, para la gloria de Dios, con mi hija Daniela hemos adelantado un trabajo para la honra de Dios, que será el próximo trabajo a imprimir, ¿sí? Es un trabajo que vamos a hacer, que estamos adelantando como, es una serie, como de periódico, ¿sí? Obviamente en el mismo material que imprimimos la vez pasada, una serie que va a ir en consecutivo, número uno, número dos, número tres. Y en esa serie empezamos ya tenemos prácticamente terminadas las dos primeras y vamos a iniciar, vamos a imprimir esa serie. Esperamos que pase de 100, 200 con la ayuda de Dios y en el tiempo. Pero, hermanos, en su momento les compartiremos qué contiene. Pero la primera y la segunda es un mensaje que va dirigido, la primera, a presentarle al buen católico cómo ha sido engañado. La serie se llama La Última Advertencia y la número uno dice El gran engaño al buen católico, donde se le presentan las razones por qué ha sido engañado y se le compara los mandamientos de Dios con los mandamientos del catecismo. La serie número 2 es El gran engaño al cristiano evangélico de hoy y se le dicen las razones puntuales por qué ha sido engañado y se le presenta la comparación entre los mandamientos de Dios y la ley ceremonial para la gloria de Dios. Pero menciono esto porque aquí dice que las políticas educacionales de aquellos que no disciernen la voz de Dios y que no escuchan sus mandamientos. Hay muchos que desconocen, hermanos. A veces a nosotros se nos vuelve como trivial, como que no queremos creer. Ah, sí, los mandamientos, Éxodo 20. Pero muchos no saben ni siquiera dónde están escritos. Hay muchos que usted le abre las escrituras o le muestra los mandamientos y se sorprenden porque ellos no sabían que existían esos mandamientos así como están escritos en la Biblia, porque ellos conocían otros mandamientos. Bueno, no es seguro confiar en los médicos que no tienen el temor de Dios en ellos. Hermanos, tenemos que decirlo. Los médicos modernos, ¿quiénes son? ¿De dónde provienen? ¿Qué materias, qué asignaturas han estudiado y han aprobado?
¿Quiénes son? ¿Qué han aprendido? Muchos de ellos son escépticos, ateos. Hoy en día estamos plagados, inundados de médicos, enfermeros, homosexuales, lesbianas, ateos, sin principios. Muchos de ellos, quizás por ignorancia, han caído en ese error, pero muchos otros han desafiado al cielo, porque en sus instituciones educacionales les quitaron la Biblia, les escondieron la verdad y les pusieron a los autores mundanos, a a los falsos científicos, a los pensadores, a los filósofos paganos, y cambiaron la verdad de Dios, la cambiaron por la mentira. ¿Quiénes son nuestros médicos hoy en día? Bueno, yo no puedo generalizar y decir todos son así. Quizás entre ellos el Señor tendrá todavía algunos que conservan el temor de Dios y por lo menos reconocen que existe. Todavía hay entre ellos. Igualmente deben ser amonestados y deben recibir la verdad. ¿Sí? Hermanos, no es seguro confiar en los médicos que no tienen el temor de Dios en ellos. Sin la influencia de la gracia divina, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. Su objetivo es engrandecerse a sí mismo, el médico. Bajo la protección de la profesión médica, ¿cuántas iniquidades se han practicado? ¿Cuántos engaños se han soportado? Es una triste realidad, hermanos. Además, la enseñanza de estos médicos aleja constantemente de los principios que Dios nos ha dado con respecto a la salud, especialmente en lo que concierne al régimen de alimentación. Hermanos, aquí hay algo bien importante que vale la pena resaltar. La enseñanza de estos médicos aleja constantemente de los principios que Dios nos ha dado con respecto a la salud, especialmente en lo que concierne al régimen de alimentación. Vuelvo y les repito, hermanos, los médicos de hoy son capacitados para prescribir la dieta real que ellos llaman. Una dieta a base de carne, de huevo, de leches, de productos animales. Una dieta totalmente diferente a la dieta del Edén. Por ahí le mezclan algunas cositas, pero los médicos han sido educados para eso, para prescribir drogas y carnes y leches y productos animales. Eso es contrario al plan de Dios para prevenir y recuperar la salud. Ojalá que todos lo hicieran de una manera ignorante. Ojalá que todos lo hicieran porque han ignorado esto. Pero el médico moderno, hermano, el médico moderno, si tiene alguna especialidad o alguna maestría, algún doctorado, algún posgrado, es un Dios, hermanos. Se han endiosado en sí mismos y creen que lo han alcanzado todo y porque practican cirugías y muchos de ellos atienden 3, 4 pacientes a la vez y viven de cirugía en cirugía y se sienten dioses, hermanos. Se han endiosado. Y no solamente los médicos, en muchos campos profesionales sucede eso, ¿verdad? Bueno, dicen que no estamos viviendo como debiéramos los médicos, ¿no? Y prescriben cambios que son contrarios a la luz que Dios ha enviado. Entonces los médicos están prescribiendo drogas y productos que son contrarios a los que Dios ha enviado. Hermanos,
¿Cómo podría el Señor hacer descansar sobre nosotros su bendición cuando nos estamos dirigiendo directamente hacia el terreno del enemigo? No puede haber bendición, ¿verdad? Dios ha concedido a su pueblo gran luz y sin embargo no se nos ha colocado fuera del alcance de la tentación. ¿Quiénes entre nosotros están buscando ayuda de los dioses de Ecrón, dioses paganos? Hay muchos hermanos, muchos que están buscando la ayuda de los dioses paganos, los dioses de Ecrón. Están aprendiendo los métodos de los dioses paganos. Han ido a ofrecerles, están yendo a ofrecerles sacrificios, aprendiendo la falsa curación. Me da tristeza decirlo, hermanos, pero muchos están sirviendo y están sirviendo a dioses ajenos y buscando la ayuda de los dioses paganos, de los dioses de Ecrón, porque se han ido a las instituciones del mundo a aprender las técnicas de prevención y de curación que Dios no aprueba. El desagrado de Dios pesa sobre ellos, tristemente, y muchos no lo quieren reconocer. Cuando son amonestados, se sienten atacados, se sienten difamados. Hubo una persona que el otro día me escribió al chat personal y sin tener nada que ver, me escribió y me dijo, es que usted a todos los mexicanos nos tiene como apóstatas. Y bueno, es una persona que fue amonestada por este servidor por, por las malas prácticas en el en la hora de médico misionera. Pues porque estaba compartiendo y tiene en su canal videos de la quiropraxis y apoyando la quiropraxis y apoyando y transmitiendo esas cosas. Y con el cartel del historicismo atrás, así como lo tengo yo. Una persona que comparte matutinas corporativas y mensajes subliminales. Entonces, cuando los hermanos se los amonesta, pues se sienten atacados, difamados, se sienten perseguidos y claro, en lugar de quizás cuando nosotros somos amonestados, pues debemos orarle a Dios porque si se nos amonesta debe haber razones y el Señor nos debe a nosotros convencer de pecado y reconocer, porque no somos infalibles, no somos dioses, también nos equivocamos, pero debemos reconocer con humildad y, bueno, confesar nuestro pecado ante Dios, pedirle perdón y apartarnos con la ayuda de Dios. Pero lamentablemente no pasa así entre nosotros, entre muchos, ¿sí? ¿Quiénes entre nosotros están buscando la ayuda de los dioses de Ecrón? Hay peligro en alejarse hasta en un mínimo grado de las instrucciones dadas por el Señor. Cuando nos desviamos del claro sendero del deber, se producirá una cadena de circunstancias que arrastrarán irresistiblemente cada vez más lejos de la rectitud. La intimidad innecesaria con los que no respetan a Dios nos seducirá sin que nos demos cuenta. Aquí hay una advertencia, hermanos, ¿sí? La intimidad innecesaria con los que no respetan a Dios nos seducirá sin que nos demos cuenta. Aquellos que cultivan el amor, que cultivan la amistad, aquellos que cultivan esas relaciones con personas mundanas y que les agrada pasar tiempo con ellas, tienen que saber que esas personas no tienen el temor de Dios, no respetan a Dios, no guardan sus mandamientos.
voluntaria o involuntariamente, son incrédulos. Y que si nos gusta pasar tiempo con ellos, poco a poco, sin darnos cuenta, esa intimidad innecesaria con los que no respetan a Dios nos seducirá sin que nos demos cuenta. Qué triste trampa, pero es una realidad. El temor de ofender a los amigos mundanos nos disuadirá de expresar nuestra gratitud a Dios o de reconocer nuestra dependencia de Él. Qué bueno que en esta noche nosotros pudiéramos de todo corazón decir, no me avergüenzo del Evangelio, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces vale la pena hacerse una pregunta, ¿verdad, hermanos? Solamente respóndase usted a nivel personal. ¿A ti cómo te conocen en la familia, en el barrio? ¿Por qué te conocen? En la empresa, ¿por qué te conocen? Quizás alguien dirá, ah, sí, el hermano es porque él es contador público, es porque él es esto, es lo otro. Pero nos conocen porque somos cristianos fieles. Los miembros de la corporación nos conocen porque somos más adventistas que antes, porque ahora, gracias a Dios, sí obedecemos los mandamientos, sí respetamos el Santo Sábado, sí creemos en el verdadero Cristo y tenemos la pureza doctrinal que nos ha sido dada. Por eso nos conocen. Bueno, ¿por qué nos conocen? En el vecindario. ¿Qué nos identifica? Es una pregunta que nos debemos hacer. Nuestros amigos, nuestros compañeros, a veces, hermanos, nos ponen apodos, ¿sí? Yo recuerdo que hace quizás unos 25 años, modestia aparte, mientras era estudiante en una universidad, yo había terminado ya una carrera y me fui a hacer otra carrera y estaba ciego. Y entonces mis compañeros, que eran muy jóvenes respecto a mi edad, porque obviamente ya con una segunda carrera pues había diferencia de edad, y cuando no iba el profesor, ellos me decían a mí que yo les dé la clase. Y entonces me decían, hey, profeta, venga y enséñanos. Me tenían como apodo el profeta, porque yo les enseñaba la Biblia y les hablaba, el profeta. Acá en la ciudad de Pasto, los amigos que no son de los nuestros me dicen el pastor, pastor, buenos días, pastor. Bueno, yo no soy pastor, ¿verdad? No hago alarde de ser pastor. Todos hemos sido llamados, muchos hemos sido llamados a tener el don del pastorado, sin ir a las instituciones y tener los títulos. Pastorear una iglesia es un don del cielo y bueno, yo no creo que tenga ese don. Y yo le he pedido al Señor más bien que me dé el don del evangelismo, el don de la instrucción o el don de la enseñanza para poder servir y servir a otros, que me ayude a preparar para preparar a otros. Hermanos, pero vuelvo y repito, el temor de ofender a los amigos mundanos nos disuadirá de expresar nuestra gratitud a Dios o de reconocer nuestra dependencia de Él. A veces por vergüenza ante nuestra familia, ante los amigos, no le damos la gloria a Dios. Nos inhibe, ¿sí? El sentimentalismo con las personas y eso nos impide gozarnos de, de agradar a Dios. Cuando estamos en el hogar, bueno, nosotros entre hermanos, entre padre e hija, entre hermanos,
nos arrodillamos libremente, oramos, cantamos, pero ¿podemos hacer eso cuando estamos con nuestros amigos? Debemos mantenernos cerca de la palabra de Dios. Necesitamos sus amonestaciones y su ánimo, sus amenazas y promesas. Entonces, ¿qué es que contiene la palabra de Dios? ¿Solamente adulaciones? ¿Solamente promesas? También la palabra de Dios contiene amonestaciones, contiene amenazas. Y esto debemos ponerlo en equilibrio con el ánimo y las bendiciones y las promesas de su palabra. Todo en equilibrio. Pero hay algunos ecuménicos que solamente les gustan los salmos, las promesas, que solamente les gusta hablar del amor y de la esperanza, pero descuidan las advertencias solemnes, descuidan el levantar la voz y, y denunciar la apostasía. Allí no hay equilibrio, hay un desequilibrio. Y ese es un mensaje ecuménico que no es aprobado por el cielo. Necesitamos el ejemplo perfecto que se da únicamente en la vida y el carácter de nuestro Salvador. Los ángeles de Dios preservarán a su pueblo mientras éste camine por la senda del deber, pero no hay seguridad de tal protección para los que deliberadamente se aventuran en el terreno de Satanás. Cuidado, hermanos, aquí hay una advertencia muy solemne para nosotros. Hermanos, mientras nosotros caminemos por la senda del deber, hay una promesa. Los ángeles de Dios nos van a preservar, nos van a cuidar. Pero si deliberadamente nos aventuramos en el terreno de Satanás, no podemos reclamar la promesa de la protección de los ángeles de Dios. Un instrumento del gran engañador dirá y hará cualquier cosa con tal de alcanzar su objetivo. Hmm. Cuando hay personas que son instrumentos de Satanás, o si somos en algún momento instrumentos de Satanás, vamos a hacer y a decir cualquier cosa con tal de alcanzar el objetivo que pretendemos. El enemigo ha utilizado la cadena de la dependencia para juntar a los hombres. Se han unido para destruir la imagen de Dios en el hombre, para contrarrestar el Evangelio, pervirtiendo sus principios. Están representados en la palabra de Dios como atados en gavillas para ser quemados. Satanás está uniendo sus fuerzas para perdición. Bueno, hermanos, vamos a terminar por ahora allí. Recordemos, vamos, hermanos, aquí en el punto número 10, página 119 para iniciar. Hermanos, si hay algún comentario o alguna pregunta al respecto, bueno sería, hermanos, que la hiciéramos, ¿sí? Nuestros hermanos que quizás también tienen conocimiento o tienen alguna inquietud, sería bueno que por favor presentaran sus aportes o sus preguntas, hermanos. Adelante. Hermano, yo quería hacerle una pregunta. Sí, mi hermano, la pregunta para todos. Sí, hermano, pues yo no sé si usted ha escuchado de esos aparatos que usted, bueno, se acuesta en una camilla y lo conectan como a un computador, o hay otro que le dan como un cilindro a uno y uno lo aprieta así en la mano y ahí, pues en esos monitores, en esos computadores, bueno, en esas pantallas, le analizan todos los sistemas supuestamente a uno, ¿sí? Yo quería saber si, pues eso, cómo debemos considerarlo nosotros.
Ya. Bueno, depende, hermana, qué sistema le estén analizando, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Quizás hay una persona que está sufriendo de mucho dolor mm, muscular, de su columna, de su cabeza. Entonces, va a consulta y resulta que sus exámenes de sangre, de orina están bien, pero la persona mantiene el dolor. Entonces, el médico le puede prescribir una resonancia magnética, un TAC de cabeza, y entonces van allá y o le puede recetar o recomendar un electrocardiograma y a uno lo conectan a unas máquinas y por ahí en la resonancia magnética le determinan si la columna está bien, si está mal, si los huesos, las articulaciones, si quizás hay una lesión en la rodilla, bueno, tantas cosas que pueden determinar por eso. Cuando se detectan a través de esos exámenes diagnósticos cuestiones musculares, óseas, o quizás que un tremendo dolor de cabeza y la persona no sabía que tenía un tumor cerebral y a través de un TAC le diagnostican y lo encuentran el tumor de tantos centímetros o milímetros. Bueno, ahí no hay nada que pueda afectar nuestra mente, los principios, ¿cierto? No hay nada. Pero si lo conectan para determinarle su estado mental u otras cosas espirituales, y le comienzan a hablar aquí que el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo, que el yin, que el yang, y que la energía y tanta cosa, pues bueno, ya ese es otro asunto, ¿no? Ya son otras técnicas inapropiadas y sobre todo cuando quizás a través de ciertos estudios ya se van por el lado de la, de la cuestión psicológica, de la metafísica y del pensamiento y que le van a detectar en la mente y otro tipo de cosas. Eso ya es peligroso y ya son técnicas no aprobadas por Dios. Pero los exámenes diagnósticos, yo conozco, ¿no? Habrán otros muchos. Conozco electrocardiograma para ver el asunto del corazón. Conozco lo que son los TAC, las resonancias magnéticas, las radiografías, las placas de los RX. Si a usted le hacen una endoscopia para ver cómo está su sistema digestivo, sus vías, pues si le hacen una cistoscopia, eh, quizás esos exámenes no tienen nada que ver con el asunto de la mente o de las energías y solamente son exámenes diagnósticos que eh, muchas veces para diagnosticar la enfermedad que hay, pues los médicos los prescriben. Y muchos se someten a eso para diagnosticar la enfermedad y poderla tratar. Una persona que está sufriendo de la vista no va a tener quizás una mejoría a menos que pues vaya al médico o al optómetra y solamente vaya por el examen, por el diagnóstico, por el análisis, para ver si su vista tiene astigmatismo, si tiene miopía, si tiene necesidad de unos lentes, porque hay ya desviación, porque ya hay cierto grado de limitación. Entonces, en esos casos, hermanos, pues esos exámenes que ayudan a diagnosticar la enfermedad, pues son exámenes básicos, ¿no? Una persona que quizás usted la quiera ayudar y la persona está amarilla, tiene mareos, mm, tiene unos síntomas, pues bueno, si la persona tiene unos exámenes donde se le ve el colesterol, los triglicéridos, a ver cómo están, pues eso va a ayudarnos a nosotros a diagnosticar realmente qué tiene y poder entonces prescribir el tratamiento correcto a la manera de Dios. No sé, hermana Adriana, si usted ha respondido a la pregunta o si algún otro hermano quisiera aportar algo más, por favor. Hermano,
Pues yo no me estaba refiriendo precisamente a esos. Es que ahorita en Bogotá es muy común encontrar unos aparatos que ellos dicen, ¿no? Cuando le ofrecen el servicio a uno, que ese aparato, o sea, mide todas las escalas del cuerpo y le dice a usted que, o sea, qué vitamina usted está deficiente, mejor dicho, que analiza 39 cosas en su cuerpo. ¿Sí? Que le dice si está carente de vitaminas, si le falta proteínas, si está mal de peso. Bueno, mejor dicho, le analizan todos los sistemas, todo. O sea, ellos dicen que usted, pues, se sienta allá y a usted le hacen un diagnóstico completísimo. Ya. Bueno, sí. Hermano Jorge, adelante. Hermano, eso se llama un analizador cuántico. Ay, sí. Ya. Hermano Jorge, ya que usted conoce del caso, yo lo conozco a nivel de los deportistas que van allá y sí, los someten a esos exámenes y obviamente le dicen, le diagnostican cómo está su proteína, su masa muscular, bueno, todo lo que pueda contemplarse. Bueno, ¿qué hay de malo en eso? Seguramente uno puede aprovechar para diagnosticar, pero ya cuando el asunto va más allá y le comienzan a ver el hemisferio y la mente y van cuestiones psicológicas, obviamente ahí ya están comprometidos la manera correcta de sanar. Y el tratamiento, pues obviamente muchos de los hermanos consideramos que hasta cierto punto vale la pena algunos exámenes para diagnosticar, saber realmente qué enfermedad o cuál es la causa del dolor, cuál es la causa de la enfermedad, o cuál es la enfermedad. Pero nosotros somos los que debemos ya indagar y determinar cuál es la causa. Por ejemplo, una persona que tiene la piel amarilla, puede ser por varias razones, está mal del hígado, o la vesícula, tiene algún problema de ictericia, pero conversando con él, viendo sus hábitos de alimentación, sus hábitos de descansar, ya uno puede más o menos tener una idea, pero un examen diagnóstico puede ayudar muchísimo a identificar la enfermedad correctamente para poderla tratar a la manera de Dios. ¿Sí, hermanos? Bueno, ¿alguna otra pregunta, hermanos, o algún otro aporte que por favor lo puedan hacer? Bueno, hermanos, entendemos que queremos irnos a descansar ya, entonces sencillamente vamos a orar, vamos a agradecerle a Dios porque nos ha permitido esta noche estudiar de esta manera sencilla, con el escrito está, y poder entonces progresar un poquito en el conocimiento de las recomendaciones que Dios hace. Si mi hermana Ángela está bien ahí con el audio, por favor, hermana Ángela, nos puede finalizar con la oración. Hermana Ángela, feliz sábado. Bueno, si no está la hermana Ángela disponible, algún otro hermano, por favor, aquí está mi esposa. Aquí está mi esposa que ella tiene el don de la oración, así que vamos a escuchar. Bueno, vamos a ir de rodillas, hermanos, por favor. Oremos. Padre nuestro, para ti sea la honra, la gloria, la alabanza por toda la eternidad. Padre celestial, gracias, Señor, te damos por todas las bendiciones recibidas en nuestras vidas, Señor, porque nos has acompañado durante toda la semana, porque nos has librado del peligro, Señor. Nos has librado del enemigo, Padre celestial.
Nos has conservado la vida y la salud. Nos has dado el trabajo para sustentar, Señor, nuestro hogar. Nos has permitido, Señor, reunirnos hoy tu sábado, Señor, en el que recordamos que tú eres nuestro Creador. Gracias por haberlo apartado, Señor, para estar contigo, para pasar tiempo contigo, para escudriñar tu palabra, para podernos instruir, Señor, en tu palabra y ser siervos tuyos, aprender de ti, Señor, para salir al mundo y instruir a otros. Padre Celestial, permite que seamos el puente, Señor, permite que seamos las personas, Señor, para que podamos traer a aquellas personas que están en el mundo, Señor, sin esperanza, que están muriendo, Señor, sin salvación, que podamos traerlos a tus pies para que ellos también puedan gozar de tus bendiciones y de tus promesas. Te pido, Señor, que perdones cada uno de nuestros pecados, nuestros malos pensamientos, que nos ayudes, Señor, a que el Espíritu Santo obre en nuestros corazones y nos unamos más a ti, Señor, y que cada vez nos parezcamos más a ti. Te pido por cada uno de mis hermanos para que nos sigas uniendo, Señor, en oración, en hermandad, Padre Celestial, y podamos así, Señor, ser uno en ti, Señor, y podamos, Padre Celestial, darte a conocer al mundo que aún no te ha conocido. Esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Bien, hermanos, muchas gracias por haber permanecido hasta este momento. Dios los bendiga. Mañana entonces continuaremos en las horas de la mañana. Nuestra hermana Gabriela va a estar dirigiendo la escuela sabática. Y bueno, esperamos con la ayuda de Dios poder eh, estar reunidos con ustedes. Vamos a dejarlos, hermanos, para la honra de Dios, con un himno. Y de esta manera entonces quedamos. Muy lejos el hogar está, con ansia al guarda pregunté, muy pronto el día llegará de coronar al rey. Me contestó, no llores más, cercano está del viaje el fin. Alegre entonces entrarás al celestial festín. Señales muchas se ven ya en cielo, tierra y en el mar. La aurora luego rayará del anhelado hogar.